Y también decirles que el día de ayer, ya hablando, el día de ayer no estuvimos aquí porque tuvimos un debate en la noche, entonces se nos complicó bastante. Alcancé a llegar, aparte llovió, bueno, fue todo un show. Pero fíjense que algo y se los quiero expresar. Me tocó debatir con una joven diputada del PRI, una joven del PRI en la Ciudad de México. Ya me había tocado debatir con ella en algún momento. Y traen un discurso tan ilógico, tan añejo, traen esta idea de querer culpar al presidente Andrés Manuel, de querer vender la idea de que el gobierno del presidente Andrés Manuel fracasó y que todo, absolutamente todo está mal. Todo. Que con el presidente Andrés Manuel nació la pobreza en México, o sea, éramos Dinamarca, pero mágicamente desde el 2018, puta, somos los más pobres de México, o sea, del mundo. O sea, nació la pobreza con Andrés Manuel, nació los problemas en el sistema público con Andrés Manuel, el tema del ambiental nació con el presidente Andrés Manuel. O sea, es absurdo querer echarle la culpa al presidente con tan solo 4 años de gobierno. Es absurdo que ellos que gobernaron, tanto el PAN como el PRI, quieran echarle la culpa al presidente de todo y que cuando las cosas se están haciendo bien, ni siquiera pueden aceptar que hay cosas que evidentemente se ven, y no lo decimos ni siquiera el gobierno mexicano, lo dicen instituciones, instancias internacionales, y aún así dicen que todo está mal, absolutamente todo. Es enfermo cómo quieren vender esta retórica. Esta gente sí piensa que si tú repites una mentira 1000 veces, la mentira se va a hacer realidad. Es absurdo. Yo sí puedo decir que hay cosas que todavía hacen falta, por supuesto que sí, hay cosas que todavía hace falta profundizar, que hace falta cambiar, por supuesto, el presidente no es mago, el presidente, él mismo dijo qué cosas se comprometió y qué cosas ha hecho y ha podido realizar. Vemos, por ejemplo, este mensaje de Vicente Fox, donde dice: López, en la expresión cabrones a trabajar, estaba pensando en ti y en todos los huevones que mantienes. Pues eso se refiere a los millones de mexicanos que les da programas sociales. Y digan ustedes si los que nos ven aquí en TikTok o en Facebook, en YouTube, pues si un joven recibe una beca, ¿es un huevón? ¿Por qué siempre pensar que los programas sociales le hacen daño a la sociedad? No, no, al contrario. En Estados Unidos, ¿cuántos programas sociales no hay? 5 de programas sociales. Pero es que aquí en México, y eso que es un papel neoliberal el que tienen en Estados Unidos, es un gobierno neoliberal, pero es que acá en México la gran diferencia es que aparte aquí quieren matar de hambre a la gente. O sea, allá por lo menos es de, bueno, pues estamos en un país abiertamente neoliberal, el más neoliberal del mundo, pero pues que la gente no se muera de hambre, mínimo, pues para que chambee y tenga que pagar impuestos, pues es algo lógico, pero aquí no. O sea, aquí es muéranse de hambre con el mínimo del mínimo y todavía vamos a subirle los impuestos, todavía les vamos a incendiar el país y todavía vamos a decir que son unos huevones. Es una vergüenza estos políticos, una verdadera vergüenza, una cosa extrema. Fíjense que ayer con este debate que tuve, a mí me sorprendió muchísimo ver cómo esta joven defendía a capa y espada lo que en su momento hizo el PRI y quiso echarle la culpa al presidente Andrés Manuel de absolutamente todo. Y decía que no nos hacemos responsables los simpatizantes o, en el caso mío, los militantes de Morena de los aciertos o de los desaciertos que ha habido en la administración. Le dije, no, pues es que sí, en efecto, hay situaciones que hacen falta todavía. Por ejemplo, hablamos del tema de las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México con respecto a los doctores. Y yo decía que estaba bien que se manifestaran, que era muy bueno, porque quisieron vender el tema como que la gente que se manifestó, los médicos que se manifestaron, era
en contra de que no había, según materiales y eso era una gran mentira. Traían ahí una línea editorial bien sesgada. Estos médicos se estaban manifestando porque a los médicos que metieron por parte del nuevo modelo del bienestar, IMSS Bienestar, ya los basificaron. O sea, si tú como médico entraste por este modelo de IMSS Bienestar, te daban tu base así y ganan arriba de 30,000 pesos. Porque eso se comprometió el presidente Andrés Manuel. Lo ha dicho mañanera tras mañanera. Y por supuesto que los médicos que en su momento los contrataron en otras administraciones y no les dieron por nóminas que no son base y ganan una real baba, al ver que hay otros médicos que acaban de entrar, ya les dieron base y ganan más de 30,000 pesos, por obvias razones salen y se manifiestan. Eso es algo natural. ¿Cómo madres va a ser que ellos acaban de llegar los otros y ellos ya tienen más de 10 años ahí sin prestaciones? Pero eso no es culpa ni de los médicos que están ahí, ni de esta administración, porque ellos fueron contratados en otras administraciones que nunca las aseguraron ese tipo de derechos laborales. Y lamentablemente en este país nos acostumbramos tanto a modelos como el outsourcing, a que nos contrataran sin prestaciones. Nos acostumbramos los mexicanos a que la seguridad pública fuera de lo peor y que tuviéramos que ir a lugares como el CIMI, que tuviéramos que comprar medicamentos baratos, de todo este tipo de cosas, porque las instancias y porque casi nadie podía aspirar a tener ni un trabajo con las prestaciones que de ley tienen que dar, y por supuesto, ni siquiera en el mismo seguro, la gente que trabajaba ahí les aseguraban eso. Qué ilógico. Y pues de esos querían sacar rajada política. Digo, bueno, pues es que si este es un resultado de muchos años de un modelo laboral que nos quisieron implementar a los mexicanos y que ahora ya se están dando golpes de pecho y le están echando la culpa al presidente. Digo, no, qué bueno que salen y se manifiestan. Qué bueno que tuvieron que entrar estos doctores del IMSS Bienestar que ganan más de 30,000 pesos y ya están basificados, para que los doctores que ya estaban ahí reaccionaran y dijeran, no, pues estamos mal, nuestra situación laboral no es la correcta. Y están exigiéndole hoy al gobierno de la ciudad que los basifiquen. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Porque en este país hasta eso se había olvidado y pensábamos que pues no era nuestro derecho tener un trabajo con prestaciones. Pues si antes esta figura del outsourcing, la mayoría de los mexicanos estaba contratada con esta figura. Y eso es un resultado de este modelo que permeó con el PAN y este modelo que permeó con el PRI, pero sobre todo con el PAN, sobre todo con el PAN. Y pues hoy le quieren echar la culpa al presidente y de todo. Imagínense, estamos hablando de la vaquita marina, hasta de la vaquita, de la extinción de la vaquita marina, le estaban echando la culpa al presidente que porque era el peor de los peores, el peor ecofascista que puede haber en este país es el presidente Andrés Manuel. Me sorprende totalmente, pero lo importante aquí es que los mexicanos día a día estemos al pendiente de todo lo que pasa, que no nos creamos estas ideas que en su momento nos hicieron, también el pensar que los mexicanos éramos unos huevones o que el mexicano era corrupto. Pues siempre nos vendieron esta idea y esta idea esta idea viene de la cúpula política, de los medios de comunicación, como cuando nos decían también, tienes el valor o te vale. La corrupción viene del que le da dinero al policía. No chinguen, la corrupción viene de estos canijos que se roban a millones de dólares del erario, del dinero de los mexicanos. Esa es la verdadera corrupción. No el mexicano que le da 200, 100 pesos al policía. Esa no es la verdadera corrupción. La corrupción que está matando a este país y que mató durante años a este país fue esa de esos políticos que hoy quieren regresar al poder. Esa es precisamente el tipo de corrupción. Ahora nos quieren venir a vender esto, que el presidente, que está mal y que... ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Me suena absurdo y me suena absurdo
pero lógico en el sentido de cómo ven ellos, cómo ven estos políticos que están desesperados por regresar al poder, por regresar a saquear este país, por regresar con estos contratos millonarios, pues por supuesto, porque piensan que el Estado mexicano es una clase de empresa que hay que sacarle ganancia a todo lo que da, ganancia al por mayor, y que los mexicanos se mueran de hambre. ¿Programas sociales para qué? Que le chambeen, pinches huevones, porque eso piensan ellos. Lo acaba de decir Fox. Xochitl piensa lo mismo, ¿eh? Xochitl piensa lo mismo. Esta cultura del echaleganismo, que no mamen. O sea, yo no digo que no, uno le trabaja, uno sale adelante, uno le busca, uno le perra. Millones de mexicanos hacen eso. Millones de mexicanos hacen 2, 3 horas en el transporte público, los del Estado que van a la Ciudad de México. Millones de mexicanos trabajan más de 12 horas. Los que están en Estados Unidos, bueno, ¿qué decimos? ¿Cuántas horas no trabaja la gente, mi gente hermosa que está en Estados Unidos? Chingo de horas para mandarle a su familia dinero aquí. Dinero, pues para que pueda vivir su familia. Y aún así, ¿cuántos presidentes de la República no decían que los mexicanos allá en Estados Unidos eran unos huevones? Nunca los defendieron, nunca tuvieron el valor ni los para defender a los mexicanos. Nunca le pusieron un alto a todas las clases de chingaderas que decían los políticos en Estados Unidos, porque eso que hacen los gringos ahorita, de querer atacar a los mexicanos allá, esto no es nuevo, esto tiene años, tiene cada sexenio o cada cuatrienio que me parece que es allá, es la misma chingadera. Y aquí calladitos. No, ¿cómo nos vamos a meter en broncas con el gobierno de Estados Unidos o con algún politiquillo de allá de Estados Unidos? No, 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 no. Jamás, jamás. Pinches sinvergüenzas. Es una exageración de sinvergüenzas y todo esto es el desprecio que le tienen al pueblo mexicano. Por eso ese tipo de políticos, independientemente en el partido en el que estén, los despreciamos. Ese tipo de políticos, yo si algo sí puedo despreciar en esta vida es a ese tipo de gente. La gente que humilla, la gente que ve, como dicen por ahí, del hombro para abajo. Ese tipo de gente se desprecia. Y eso hay mucho en la política, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y no importa en el partido que esté, en PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, lo que sea, eso no lo queremos los mexicanos, eso no, eso no. O sea, ese desprecio, son muy pocos los políticos que realmente le tienen amor al pueblo mexicano. Yo me atrevo a decir, con todas sus letras. Y uno de ellos es el presidente Andrés Manuel. Por eso, como dice él, amor con amor se paga. Por eso la gente quiere al presidente Andrés Manuel. No por nada tiene la mayor aprobación de la historia en México, no por nada es el segundo mejor aprobado del mundo. No por nada. No por nada es el monstruo político que es Andrés Manuel. Así que, pues les va a faltar muchísimo, muchísimo para poderle llegar al presidente, y lo digo con toda la extensión de las palabras, le hace falta mucho. No, bueno, en general, hasta los mismos dentro del movimiento, con todo el respeto lo digo, pero bueno, los opositores, bueno, ni a la mugre de la uña chiquita del presidente le llegan, por lo mismo, por lo mismo.